células procariotas, es decir, aquellas células que no tienen núcleo, sin núcleo. A partir del ARN aparecieron unas nuevas estructuras alargadas a las cuales se denominarían ADN. ADN o también nucleoide. ADN serían mucho más alargadas que las células del ARN y quedarían adecuadamente enrolladas generalmente en la parte central de estas células procariotas. Estas células procariotas, es decir, sin núcleo. Veamos las partes que tiene una célula procariota. Tiene un nucleoide, que es lo que estamos señalando, denominado también ADN, que es una tira larga de átomos que constituye esta gran molécula llamada ADN, que evolucionó del ARN. Y además de esta larga hilera de átomos, muy larga, mucho más extensa que la hilera de ARN, también se encuentra una estructura que está relacionada con esta molécula de ADN. Se llama plásmido. Aquí lo tenemos, se llama plásmido y es una estructura que tiene la forma de una curva cerrada. Este plásmido sirve para que esta molécula de ADN, esta gran molécula de ADN, altere o modifique la información que tiene en su estructura y a la cual se le llama genes. De esa manera es como las células procariotas se protegen contra las dificultades que se presentan a su alrededor, como la temperatura, las sustancias tóxicas que hay a su alrededor, puesto que muchas de estas células procariotas viven o se desarrollan en el agua o en medios líquidos. La función del plásmido es alterar los genes que se encuentran en el ADN de estas células para hacerlas más resistentes contra las agresiones que reciba del exterior. Muchas de estas células procariotas son parásitos, es decir, se introducen en los cuerpos de los seres pluricelulares, animales o plantas, y se alimentan de ellos, pero por lo general les producen o provocan enfermedades. Muchos de estos microorganismos también atacan a los humanos y les producen enfermedad. Por esa razón es que los humanos lo que hacemos es ingerir medicamentos que destruyan estos microorganismos, pero estos microorganismos tratan de defenderse a través del plásmido, que inmediatamente se dirige hacia el ADN y altera los genes para que de esa manera este microorganismo adquiera más resistencia a los medicamentos y a todos aquellos factores que afecten la subsistencia de estos microorganismos. El plásmido tiene la función de alterar los genes de estos microorganismos y a este proceso de alteración de los genes o cambio de los genes se le denomina mutación. La mutación es muy importante para que de esa manera estos microorganismos puedan sobrevivir y tienen que hacerlo continuamente para de esa manera hacerse más resistente a las dificultades que se presentan a su alrededor. Continuamos explicando las partes que forman esta célula procariota y ahora vamos a mencionar esta parte denominada flagelo, que es una colita con la cual estos seres procariotas se mueven o se desplazan.
No todas las células procariotas presentan flagelo, solo algunas de ellas. Otras células procariotas, en lugar de presentar flagelo para poderse mover, utilizan unas estructuras a modo de vellosidades muy delgadas llamadas pili, así se le denomina, pili. Estas estructuras alargadas y delgaditas se denominan pili y las utilizan como unos remos para que de esa manera se desplacen en el medio líquido donde se encuentran. Como en el caso de los flagelos, no todas las células procariotas presentan pili. Hay algunas células procariotas que no presentan ni pili ni flagelo. Simplemente esas células procariotas están inmóviles, no pueden moverse. Pero, ¿de qué manera se desplazan? Pues a través del movimiento de los líquidos donde se encuentran. Cuando esos líquidos empiezan a fluir, empiezan también a desplazar estas células que no tienen pili ni flagelos. Además, habría que precisar que algunas de estas células procariotas pueden poseer un flagelo o pueden poseer dos flagelos o muchos flagelos. Y los flagelos generalmente se encuentran en los extremos de este tipo de células. Las bacterias se encuentran envueltas en una capa rígida, o sea, dura y gruesa. Esa capa que lo estamos acá señalando y está de color celeste se denomina cápsula o peptidoglicano. A ver, vamos a agrandarlo para que se pueda observar mejor. Peptidoglicano. Cápsula o peptidoglicano, que es la envoltura que utiliza este tipo de células para protegerse. Otra parte importante de estas células procariotas es el citoplasma. ¿Qué cosa es el citoplasma? Primero vamos a ver cómo se escribe citoplasma. El citoplasma es esa sustancia que está en el interior de la célula procariota y que sirve para darle consistencia a esta célula procariota. Para entender mejor esta idea, es como un globo. Si un globo no lo llenamos de un líquido en el interior, este globo queda desinflado. Si por el contrario le suministramos líquido a ese globo empieza a adquirir una forma determinada. Algo semejante es lo que ocurre en estas células. Para que puedan quedar de esta manera, de esta forma, necesitan contar en el interior con un líquido. Ese líquido se llama citoplasma. Citoplasma. Además de que le da forma a nuestra célula procariota, el citoplasma permite que puedan tener estabilidad las diversas estructuras que se encuentran en su interior, como es el caso del ADN, que es toda esta hilera llamada también nucleoide, y esta estructura llamada plásmido, que gracias al citoplasma pueden flotar en el interior de esta célula. Las células procariotas son bastante elementales, tienen muy pocos elementos en su interior. Ya hemos hablado del nucleoide o ADN, del plásmido, del citoplasma, y uno de los elementos importantes para la nutrición de estas células procariotas son unas estructuras llamadas ribosomas. Ribosoma. Son como unas esferitas que flotan en toda la extensión del citoplasma de la célula
y cuya tarea es producir alimento. La célula, una vez que ha ingresado los nutrientes al interior de su estructura, en lo que llamamos citoplasma, esos nutrientes se dirigen a cada una de estas pequeñas esferitas denominadas ribosomas. Los ribosomas cogen esos nutrientes y los convierten en proteínas que sirven de alimento para estas células procariotas.